Buenos días de nuevo. Bien, como ya aquí se ha dicho, es evidente que en los centros educativos se producen numerosas situaciones de eventualidades con el alumnado que pueden sufrir y que requieren una intervención inmediata. En algunos casos pueden ser graves y de tal manera que incluso esa actuación pueda ser determinante para incluso salvar una vida. No solo por los accidentes, sino también por situaciones debidas a razones de salud, bien porque sufran patologías que los hacen más vulnerables, aquí se ha comentado alguna de ellas, o por causas sobrevenidas que requieren de una acción rápida y eficaz que minimice la afectación a las personas, ¿no? Pero no solo sucede en los centros escolares, de ahí va un poco nuestras enmiendas, también las residencias, también los centros infantiles que no dependen de la Consejería de Educación, sino que dependen, como vimos ayer en una de las comparecencias que se hizo, las preguntas que se hicieron, hablando precisamente de esas 13 escuelas infantiles que tenemos en Canarias, que dependen de la Consejería de Empleo y que, por tanto, ahí también tenemos que actuar sobre esas situaciones. Por tanto, no solamente hablamos de personal docente, también hablamos de personal no docente, en el caso de los centros educativos, pero no solo personal laboral que depende como contratado de la propia Consejería de Educación, sino aquel personal que trabaja en los comedores escolares y que, como sabemos, están externalizados y, por tanto, es personal que no es propio, no son empleados públicos, pero que también están en los centros educativos y que son los que controlan en el periodo de que están nuestros niños y niñas en los comedores escolares y que ahí también pueden haber accidentes y además más específicos, incluso como aquí se hablaba, niños que puedan ser alérgicos, niños que puedan, cómo tienen que actuar o cómo tiene que darse esa primera actuación cuando sucede alguno de estos temas. Por tanto, todo este personal se enfrenta a una responsabilidad, que lo es también y mucha, en atender estas eventualidades de tal manera que su acción no produzca más daño, sino que efectivamente esas acciones sirvan para proteger. En otras ocasiones el accidente puede ser más grave y, por tanto, el personal ni siquiera puede actuar de una forma eficaz, sino tenga que trasladarlo y que ese sería otro debate que no hemos comentado aquí y no se trata en esta PNL, que tiene que ver un poco con quién asiste a ese alumno y quién lo traslada a los centros educativos y quién está con ellos hasta que los familiares se hacen cargo de estos niños y niñas o de estos jóvenes y estas jóvenes. Por tanto, es un tema que es serio, que el que debemos hablar con rigor y por eso un poco van también nuestras enmiendas. No solamente al hecho de que se forme al personal, cosa que entendemos que además yo creo que la formación en primeros auxilios debería ser un tema social en todos los ámbitos para que todas las personas pudieran tener esa formación, pero no solamente en ella, sino en los primeros auxilios propios de estos centros donde decimos que se produzcan técnicas y procedimientos inmediatos, limitados, para quien lo necesita en un accidente o una enfermedad repentina, que es la definición de primeros auxilios. Por tanto, pues lo que aquí se hablaba de cuando sucede cualquier de estos incidentes, en primer lado, se proteja a la víctima o a la persona que está sufriendo en ese momento ese incidente, avisar para precisamente tener es el tercer paso, que es socorrer. Y en ese socorrer tenemos el reconocimiento de los signos vitales, la conciencia, la respiración, el pulso o alguna actuación que se pudiera realizar, evidentemente sin sustituir a los médicos o al personal sanitario, que es el que realmente debe actuar, pero sí al menos en esa inmediatez. Por tanto, una de nuestras propuestas es la realizar de un protocolo de primeros auxilios en todos los centros educativos, también en todas las residencias, en todas las escuelas infantiles, un protocolo para saber exactamente cómo tiene que realizarse, pero además esos protocolos tienen que ser específicos de los centros y revisarse anualmente, porque evidentemente los alumnos que entran en cada centro no van a tener las mismas características, por lo que hablábamos, hay esos alumnos que entren con cierta vulnerabilidad porque tengan unas patologías que sean específicas y por tanto requieran de una información y una formación adecuada y específica. Además, que esto no solo sea de formación, sino que hayan sesiones informativas, formativas a los propios alumnos, a los propios compañeros de clase, guías de primeros auxilios para también y actividades didácticas con los chicos y las chicas para que sepan y cómo actuar en una realidad como esta. No solo este material didáctico sea para el profesorado, sino para los alumnos, sino también para todo lo que es la comunidad educativa que existe. Aquí se hablaba de la prevención de riesgos laborales y hay un decreto que establece en los lugares de trabajo el material necesario para la prestación de esos primeros auxilios. Deberíamos preguntarnos si efectivamente están dotados todos los centros con esos medios. Y yo, que no me quiero extender mucho más, solamente comentar la transaccional, que ya la ha comentado la proponente en el primer punto, y esos otros dos puntos que nosotros proponíamos
que va en el sentido de diseñar esos protocolos y también poner en marcha en la comunidad educativa algo que es súper importante, que es la prevención también de accidentes, algo que debe estar también. Pasamos a la turno de los